La voz de un periodista vuelve a ser silenciada en Honduras. Se trata de José Carlos Fernández, quien dirigía un programa en Telecaribe y fue asesinado. Mientras las autoridades investigan las razones del crimen, la Sociedad Interamericana de Prensa instó a las autoridades a activar mecanismos de seguridad que defiendan la libertad de prensa. Aumenta el rechazo en Honduras tras el asesinato de un periodista. El pasado jueves, José Carlos Fernández, de 56 años, había terminado su jornada laboral en Telecaribe, donde presentaba un programa de noticias. Fernández se dirigía en su vehículo hacia un pequeño negocio que tenía en el sector de Palo Alto de Roatán, ubicado en Islas de Bahía. Cuando trató de estacionarse, un grupo de hombres armados se bajaron de un auto, le dispararon y huyeron, dejándolo con heridas graves. Inmediatamente los residentes del sector buscaron la manera de auxiliar al periodista, quien fue trasladado a un hospital. Murió en el camino. Ante este hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, exigió a las autoridades hondureñas hallar a los responsables del crimen e impedir que la impunidad prevalezca. La SIP exigió al gobierno de Honduras emplear medidas de seguridad para evitar casos como esos. Entre tanto, las cifras no demuestran el cambio. Según la Federación Internacional de Periodistas, en el año 2014, 118 comunicadores murieron en el mundo, 25 de ellos en América Latina. La organización calificó la situación como un régimen del terror. José Carlos Fernández se desempeñó además como empresario. Era el gerente de la propiedad de inversiones Fernández. Había incursionado en el periodismo en 2014. También fue candidato por la alcaldía de Roatán del Partido Alianza Patriótica y miembro activo de la Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía. Establecemos contacto en vivo con Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa. Señor Gómez, buenos días y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenos días, es un placer estar con ustedes a pesar de las malas noticias que llegan de Honduras. Así es, y es que las cifras son dramáticas. Se habla desde 2003 de 51 periodistas o comunicadores asesinados en Honduras, de los cuales solo 49 casos, solo 2 han sido solucionados y 49 están aún en la impunidad. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo leer esta situación? En primer lugar hay que entenderla como una situación regional. Desafortunadamente estamos frente a lo que se puede llamar o lo que se llamaba hace 10 o 20 años la colombianización de... en toda América Latina. Entonces, fácilmente este tipo de atentados podemos advertirlos como una perversión de la política, por un lado, y como otra cosa, la filtración de la mafia dentro de la política, es decir, las mismas circunstancias por las que morían decenas de periodistas, 11 periodistas por año durante la década de los 70 hasta finales de la década de los 90 en Colombia. Es decir, lo que vemos es que esa actividad criminal y por lo tanto esa visión criminal de las mafias hacia el periodismo está generando una masacre de periodistas ya no solo en Colombia sino en todo el mundo. Lamentablemente este caso, como usted lo plantea, pues no es un hecho único, no es un hecho aislado. Leemos, por ejemplo, noticias de pasado viernes, el día de ayer, un ataque con explosivos contra la sede regional de Televisa en México. Recientemente también otro periodista en México fue asesinado. Son casos que se repiten continuamente en Latinoamérica. ¿De qué manera afectan esta situación de violencia el libre ejercicio del periodismo en la región? Inmensamente, es decir, el periodismo colombiano es un periodismo que se está recuperando de la masacre de más de 153 colegas en el periodo que les estoy describiendo. Solamente contando a partir de 1986, que es cuando nosotros comenzamos la contabilidad, tenemos 142 casos, todos ellos impunes. En su mayoría impunes. Cuando se trata de solución judicial al crimen de periodistas en Colombia, lo tenemos es por leyes de confesión, para el caso de Justicia y Paz, y muy inferior a la cantidad que se esperaría de verdad de parte de las organizaciones de los paramilitares.
Es decir, el negocio de la cocaína, el negocio ilícito de las drogas está matando periodistas en todo el continente, está amenazando la profesión en todo el continente como ya la había amenazado en Colombia. ¿Y qué medidas deberían tomar o que no están tomando los gobiernos de la región para evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo como en efecto se están haciendo? Exacto, porque nosotros estamos en Colombia, digamos que podemos admitir que en buena medida se disminuyeron los crímenes contra periodistas gracias a esquemas de protección que hoy en día pertenecen a la misma crisis de la Unidad Nacional de Protección. Nosotros en este momento no estamos pidiendo que nos pongan escoltas, sino que nos quiten, porque en la medida en que no se hagan investigaciones efectivas, que hagan rendir cuentas a quienes han asesinado periodistas, no solo en Colombia, sino en todo el continente, pues ellos van a seguir haciéndolo. En la medida en que no se esclarezcan los crímenes, esos son factores que permiten que sigan ocurriendo este tipo de crímenes. De manera que la idea es una solución de fondo, de investigación judicial que llegue al fondo de cada crimen y por lo demás le evita gastos al Estado en su obligación de proteger la vida de los periodistas y el derecho de la audiencia de esos periodistas a estar informada. Agradecemos a Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz día. Un placer.